Nuestra agrupación política Voces de Paz, que es una de las hijas de este proceso, fue conformada justamente con el propósito de desempeñar, entre otras cosas, la función en primer lugar de contribuir a que se produzca el proceso de tránsito de las FARC-EP a la vía política legal, y en segundo lugar de hacer un acompañamiento al proceso de los desarrollos normativos que se deben dar en el Congreso en desarrollo de la implementación de los acuerdos de La Habana. El fallo de la Corte Constitucional que se ha conocido en el día antes de ayer nos ha producido una honda preocupación, porque a nuestro juicio, más allá de los análisis constitucionales particulares que se puedan hacer, sitúa el proceso en un momento de gran dificultad, probablemente de los momentos más difíciles que se hayan vivido a lo largo de todo este esfuerzo colectivo y común que ha emprendido la sociedad colombiana por transitar hacia un escenario de construcción de una paz estable y duradera en nuestro país. Y digo que lo sitúa en un momento muy difícil, no tanto por lo que él puede implicar en el sentido de el trámite que en adelante tendrán los proyectos de reforma constitucional y legal en el Congreso, que evidentemente pues muy seguramente será un trámite más complejo y además de eso sometido a mayores obstáculos, a los saboteos que ya hemos vivido incluso en nuestra labor como voceros, pero digo no tanto por eso, sino sobre todo porque llama la atención acerca de la Corte Constitucional que se está configurando y conformando en este momento en el país. Nos preocupa sobre todo cuáles van a ser los exámenes de constitucionalidad de los actos legislativos y de las leyes que ya ha aprobado el Congreso, y cuáles van a ser los resultados del examen de constitucionalidad de los proyectos que ahora van a tener que someterse a este trámite modificado. Porque si lo que se está perfilando es una mayoría, debo decirlo muy francamente, retrógrada y conservadora, no suficientemente comprensiva del momento histórico que está viviendo el país, pues estaríamos asistiendo sin duda no solo a una de las mayores incertidumbres frente al proceso, sino frente a una amenaza muy grande respecto de lo que significa la traducción del acuerdo final en desarrollos normativos del orden constitucional y legal que hagan posible su implementación. Esa es desde luego nuestra primera y principal preocupación. Tenemos la convicción de que en el Congreso tiene que ser posible continuar con el proceso de implementación de los acuerdos en su componente normativo, pese a los evidentes obstáculos que van a surgir ahora. Si es cierto que va a haber debate democrático, queremos que haya debate democrático. Si es cierto que la oposición de ultraderecha que hay en el Congreso de la República está dispuesta al debate democrático, queremos que se haga en esos términos, que participe en las discusiones y además que se quede a la hora de las votaciones. Es conveniente que el país sepa no solo cómo se discute, sino cómo se producen las decisiones y cómo se generan finalmente las mayorías. Tenemos y queremos esa confianza, pero al mismo tiempo también debemos advertir que en el momento que estamos viviendo es absolutamente necesario un mayor liderazgo desde el Poder Ejecutivo, porque evidentemente la Constitución ofrece todas las facultades para que el proceso pueda ser reconducido y enderezado tal y como aspiramos todos los colombianos a fin de que éste pueda implementarse. En las conversaciones que hemos sostenido con las FARC-EP, porque justamente tenemos esa función, lo que se nos ha manifestado es la disposición de esa organización guerrillera de continuar cumpliendo con los acuerdos tal y como lo ha venido haciendo hasta el momento, de
continuar en su empeño por producir el tránsito a la vida política legal, en convertirse en partido político, en disputar en el escenario político democrático lo que han sido hasta ahora sus aspiraciones históricas, solo que, como se conoció en el comunicado de esa organización guerrillera, existen también grandes preocupaciones respecto de lo que va a ocurrir en lo que sigue. Y particularmente hay que tener en cuenta que esta situación de hecho que se ha generado es una situación que ocurre muy pocos días antes de que se perfeccionase el proceso de dejación individual de armas, es decir, en el día D+180. De tal manera que si no hay salidas claras que sean convenientes y que satisfagan a las partes, muy seguramente estaremos en presencia de la necesidad de que las partes tengan que redefinir los tiempos que hasta ahora se han previsto y se han planteado. Todo lo que obstaculice el proceso de implementación de los acuerdos, todo ello afecta al conjunto de la sociedad colombiana. Este acuerdo de paz no es simplemente un acuerdo para la dejación de armas de las FARC. Este acuerdo de paz está estrechamente vinculado con el inicio de un conjunto de reformas que están concebidas y pensadas para favorecer al conjunto de la sociedad colombiana. Necesitamos abrirle paso a esas reformas. Necesitamos que la sociedad colombiana entienda que los acuerdos de La Habana han sido concebidos para un mejor vivir de los colombianos y de las colombianas, y si no abrimos las puertas a esa posibilidad, pues obviamente tendremos que seguir viviendo en medio de las conjeturas, de la incertidumbre y también de las mentiras que se han tejido respecto de este proceso de paz. De tal manera que como agrupación política Voces de Paz, al tiempo que manifestamos nuestra honda preocupación, también queremos reiterar nuestro compromiso, tal y como ha sido determinado en los acuerdos de La Habana, en lo que concierne a aportar para que los desarrollos normativos de los acuerdos ocurran en los términos que están previstos en el texto final que se suscribió en el mes de noviembre en el Teatro Colón. Muchas gracias. ¿Quién empieza? ¿Pregunta? ¿Te presentas por favor? Dices tu medio. Milton Henao de Telesur. Quisiera preguntarles o quisieran una reflexión acerca de que, bueno, en primera instancia fueron los jueces de la República que se negaron a desarrollar todo el tema de la ley de amnistía, desde el Ejecutivo colombiano en el tema de retrasos para la construcción de las zonas veredales, desde el Legislativo colombiano se ha hecho un plan tortuga para aprobar las leyes, se habla incluso de que a cambio de prebendas burocráticas, y ahora la Corte Constitucional. ¿Ustedes creen que hay una institucionalidad dispuesta a que este proceso de paz avance? Buenos días para todos. Bueno, lo primero, para responderte lo siguiente. El Acuerdo de La Habana es un tratado político entre el Estado colombiano y la insurgencia con el propósito de acabar un conflicto como todos lo sabemos. En ese acuerdo se han establecido unos mecanismos transitorios, simultáneos y simétricos para cumplir y acordar plenamente lo que allí se plasmó. ¿Qué quiere decir que es simultáneo, transitorio y simétrico y a su vez excepcional? El fast track, que es el objeto de la decisión de la Corte, es un procedimiento, por supuesto, excepcional y transitorio. Para nada se convierte en un mecanismo legislativo permanente que, por supuesto, reduce la intervención del legislativo justamente con el propósito superior de acabar el conflicto. Y es transitorio. De la misma manera hay unas medidas transitorias y a su vez las partes simultáneamente tienen que ir cumpliendo lo pactado. No es que una parte cumple y la otra deje para más tarde. No es así. Con el fallo de la Corte, lo que se está permitiendo o habilita es, y nosotros confiamos en que el Estado colombiano cumplirá y honrará su palabra para
que los pactos de La Habana llegue a feliz término y que se traduzca en la paz para Colombia. Pero con la decisión de la Corte, lo que se hace o se permite es dilatar el cumplimiento por el Estado. Pero a su vez sí se pretende que la contraparte sí cumpla lo de ellos. Por fortuna, la insurgencia de las FARC-EP rotunda y reiteradamente ha señalado que va a cumplir lo pactado. Usted lo ha mencionado, zonas veredales no hay ni una sola. Sin embargo, los guerrilleros están concentrados en las zonas veredales. El director de la ONU en Colombia, encargado de recepcionar las armas, tuvo que dirigir una comunicación pública al Estado colombiano para que cumpliera llevando los instrumentos y los insumos necesarios para que la insurgencia pudiera entregar sus armas. En resumen, la decisión de la Corte lo que hace o permite eventualmente es dilatar el cumplimiento por parte del Estado en su parte de aplicar normativamente los acuerdos de La Habana. Entonces, como decía Jairo hace unos minutos, es necesario redistribuir los compromisos de las partes, tanto como si las FARC no hubiesen cumplido el reagrupamiento para la fecha señalada. Pues el gobierno hubiera tenido, la guerrilla hubiera podido decir, no, es que el tránsito de tal frente ha sido muy complicado, dejémoslo para un mes más tarde para que lleguen. No, las FARC cumplieron su reagrupamiento. El Estado tiene que hacer eso. Ese es el riesgo de la decisión de la Corte, que permite la dilación del proceso y eventualmente una dilación del proceso permite que los enemigos de la paz en Colombia, que son públicos y abiertos, como aquel personaje que llamó a volver trizas el pacto de La Habana y el pacto de la paz de los colombianos, pues le da insumos e instrumentos para que puedan cumplir su papel. En resumen, no obstante los incumplimientos, las FARC cumplen. No obstante los retrasos, las FARC mantienen su disposición a cumplir. Pero, por supuesto, esto es un riesgo muy grande que el Estado, el Presidente de la República, debe tratar de conjurar. Buenos días, Freddy Sáenz del Tiempo Televisión. Dos preguntas rápidamente. Dicen que tuvieron una conversación con los miembros de la FARC. Claramente ellos les dijeron que no iban a aplazar la entrega de las armas siempre y cuando no hubiera claridad frente a la decisión de la Corte. Esa fue una respuesta clara de ellos, ya que lo comentara. Y segundo, el gobierno ha manifestado a través del Ministerio del Interior, del asesor del secretario general de la Presidencia, del mismo asesor jurídico, que si bien la decisión de la Corte retrasa el trámite de las iniciativas, pues no se puede modificar el fondo del acuerdo, ya que el literal justamente del acto legislativo establece que no se puede modificar. ¿Esa respuesta a ustedes les da tranquilidad, les da garantía? Sobre el tema, debo precisar que la posición de las FARC está expuesta en el comunicado que se hizo público en el día de ayer en la noche. Lo que se deja leer de ese comunicado es que tendrá que haber unas reuniones de emergencia en la CECIBI, en primer lugar para diferir esa diferencia, tal y como está previsto en el acuerdo, porque evidentemente aquí hay una diferencia de interpretación respecto del momento que está ocurriendo en el país. Mientras que desde la perspectiva gubernamental se considera que es un asunto que no debe producir ninguna alarma, desde la perspectiva de las FARC, de sus 7.000 guerrilleros y de sus cerca de 3.000 milicianos que están en este momento en las zonas veredales transitorias de normalización, hay una hondísima preocupación y por eso se han declarado en asamblea permanente. De tal manera que habrá que esperar qué resulta de las reuniones entre el gobierno y las FARC, que entiendo se deberán realizar en horas de la tarde del día de hoy. Pero les da tranquilidad la respuesta al gobierno. La respuesta del gobierno, desde mi punto de vista, pues todavía no produce satisfacción. En el comunicado de las FARC hay algo que también es muy importante tener en cuenta para efecto de una lectura juiciosa de lo que está pasando. Dicen al final, queremos menos leyes y más hechos, porque aquí el tema no es solo de las normas, sino sobre todo de los hechos. Y no habría tiempo
en esta rueda de prensa para enumerar la cantidad de hechos que demuestran los reiterados incumplimientos y aplazamientos en lo que está acordado por las partes, y aquí debo decir particularmente del lado del Estado colombiano. Ya Pablo ha dicho suficientemente que en lo que concierne a las FARC, ellas han cumplido, y además, como se ha señalado en entrevista de hoy del comandante Iván Márquez, estaban listas en el día D+180 para proceder en los términos previstos en el texto de La Habana. Yo, retomando un poco lo que usted ya había dicho, porque es que usted dijo que es necesario redefinir el tiempo, y el día D+180 es en 10 días. Es decir, se va a ampliar ese término del D+180, y que tiene que ver la entrega de un arma con el procedimiento en el Congreso, porque no se entregan las armas independientemente de lo que está pasando, pues digamos, de la discusión que según ustedes se puede ampliar en el Congreso, que ahora ha quedado reforma electoral, reforma política. Y lo otro es, usted también decía que hay una preocupación porque la nueva Corte Constitucional sea retrógrada. Si me podría ampliar, por favor, ese punto. Le comento. Con un ejemplo. Es muy riesgoso, muy complicado cuando no se cumplen lo que está pactado. En la vida cotidiana, cuando dos personas hacen un convenio, un contrato, si una de ellas deja de cumplir lo pactado, la otra se abstiene. O se redefinen unos nuevos escenarios. En este caso le voy a poner un ejemplo. Se aprobó la ley de amnistía el 30 de diciembre. Hoy, en mayo, el 95% de los beneficiarios de esa amnistía no han podido ser cobijados por ella. Es insólito que además de la ley que establece la amnistía como un instrumento para garantizar la seguridad jurídica de los insurgentes, hoy todavía sea objeto de discusión y no se puede aplicar. Cuando tú mencionas que por qué esperar que en el Congreso se va tramitando, pero que la FARC se entregue, tiene que ver mucho con la amnistía. No hay seguridad jurídica hoy para los insurgentes. ¿Cómo van a entregar, etcétera? Porque el día D+30, si no tienen la seguridad jurídica de gozar de la amnistía o del indulto, es imposible pensar, es factible pensar de que van a ser detenidos, que van a ser enjuiciados, etcétera, porque no los han cobijado los acuerdos que ellos pactaron. No basta para el Estado colombiano tramitar las leyes, no las cumplen. Los jueces reiteradamente se niegan con artificios jurídicos de todo orden a hacer ese tránsito de cumplir la ley de la amnistía. Si estuviera la ley de amnistía plenamente ejecutada, la insurgencia, estarían los insurgentes tranquilos. Pero es que faltan 10, como tú lo dices, 12 días y no saben, todos tienen órdenes de detención, tienen condenas, están en las cárceles y no los sueltan, en fin, ahí hay complicaciones. Y en cuanto a la Corte, la verdad es que nuestro país, tenemos que advertirlo, nuestra justicia, lamentablemente, tristemente, en algunos episodios ha demostrado que tiene una composición marcadamente política. Y lamentablemente, muchos de los fallos están condicionados a esa opinión política de los magistrados. Lástima, como en otros escenarios, de que la judicatura sea la culminación de una brillante carrera judicial como docente, como juez, como profesor, etc. No, aquí hay que tener buenos contactos para que lo nombre el magistrado en algunos casos. En algunos casos. Esos casos, lamentablemente, son los que inciden para que las decisiones, muchas veces que adoptan esos órganos, tengan unos sesgos marcadamente políticos. Pero quiero insistir en lo del tema de redefinir entonces el tema 180. Mira, sobre redefinición, nosotros no tenemos ninguna autorización para hacer alguna consideración al respecto, porque eso es algo que le concierne directamente a las FARC y al gobierno. Lo que sí sabemos
es que hasta hace unos días estaban habiendo aproximaciones para que en el día D+180 se produjese el proceso de dejación individual de armas en los términos previstos en el acuerdo. Aquí estamos hablando de una situación nueva que produce honda preocupación, que lleva al proceso a una situación crítica y que exige entonces que las partes, como creo que lo están haciendo, de hecho se sabe también incluso que hubo ayer una conversación telefónica, vean ustedes la importancia de lo que está pasando, hubo una conversación telefónica entre el presidente Santos y el comandante Timochenko. Esas conversaciones no son simplemente por saludos protocolarios, sino porque hay una situación excepcional. Esa situación excepcional, ¿quién la resuelve? Bueno, las partes que están comprometidas, las FARC y el gobierno. Esperemos que haya buenas noticias para el país. Todos queremos, reitero, que estos acuerdos se implementen lo más rápido posible, que se cumplan los acuerdos por las partes. Las FARC están cumpliendo. Hay preocupaciones porque no hay colaboración entre todos los poderes públicos para que estos acuerdos se cumplan tal y como está previsto. La Corte Constitucional está a la espera de pronunciarse de fondo sobre la revisión constitucional de algunas de estas normas. Es decir, de manera técnica no genera la decisión de la Corte ningún vicio en el procedimiento. Es decir, lo que se ha tramitado hasta ahora por procedimiento legislativo especial va, pero no se ha pronunciado de fondo sobre la ley de amnistía e indulto y sobre otras que ya se han tramitado. Y yo creo que los medios conocieron ayer los pronunciamientos de los partidos políticos, ¿cierto? Creo que estaba el Partido Conservador, el Liberal, Partido de la U, Cambio Radical, Opción Ciudadana. Y el argumento central me parece a mí que deja sin piso el argumento de la Corte Constitucional. Es decir, los partidos reconocen y las bancadas reconocen en el Congreso que sí ha habido un debate parlamentario. Es decir, los textos que se han presentado al Congreso, los que se han tramitado, 3 actos legislativos y 3 leyes, efectivamente han sido objeto de modificaciones y ajustes durante el trámite parlamentario a través de 127 proposiciones. Por supuesto, y ustedes entenderán, lo mejor es jugar un partido con las reglas claras. Y las reglas es que lo que se implemente normativamente tiene que ser fiel al acuerdo. Y esperamos que esa esencia no se modifique. Segundo, que fueran presentadas por iniciativa del gobierno. Por supuesto, porque el mecanismo de seguimiento e implementación al acuerdo, incluido la implementación normativa, salía de CECIB y se llegaba al Congreso. Es decir, ahí no había esa iniciativa legislativa de que una bancada pudiera decir, ay, me parece que el proyecto de tierras que necesita el país es este, de más acumulación o de más despojo, ¿no? Sino fiel a lo acordado. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta. La dificultad no es con el fallo, es con las demás decisiones. Y creo que una pregunta que hicieron, sí nos preocupa la reconfiguración de la Corte Constitucional. Yo creo que muchos que tenemos un poquito más de años, pues recordamos la época de oro, la Corte de Oro, de la Corte Constitucional, y nos preocupa la reconfiguración. Y por supuesto que no hayan leído el momento político en el que está inmerso el país para implementar el acuerdo. La primera consecuencia que tiene una decisión de estas es incertidumbre. Incertidumbre no solamente en la insurgencia, sino en todos aquellos que estamos alrededor de la paz. Entonces la Asamblea Permanente es un mecanismo de reunión, de deliberación de los guerrilleros para que alrededor de los diferentes campamentos que están en las zonas veredales transitorias de normalización se explique qué está pasando y efectivamente desde cada zona veredal transitoria de normalización se pasen las inquietudes de las bases guerrilleras a la dirección de las FARC. Eso es lo que explica Timo León Jiménez en el comunicado. Frente al asunto de Álvaro Uribe, nosotros hemos dicho que en buena medida la decisión de la Corte Constitucional contribuye, le pone un granito de arena a ese propósito del Centro Democrático de hacer trizas los acuerdos de paz. Y lo hace fundamentalmente porque
la paz tiene que ser una decisión de Estado, si no, no va a ser. Es así de sencillo. Si los acuerdos de paz no se toman como una decisión de Estado por parte de los diferentes sectores del poder público en Colombia, pues sencillamente va a ser imposible sacarlos adelante. Y aquí existe una principal preocupación, y es la siguiente. Esta decisión de la Corte Constitucional produce un precedente muy malo para lo que puede ser la exequibilidad de las leyes que ya fueron aprobadas. Y eso genera una incertidumbre aún mayor y una preocupación que es la que hoy queremos manifestar. Y frente a eso hay tres elementos que para nosotros son clave manifestar. El primero, una de las soluciones fundamentales para este momento político que estamos viviendo es la necesidad de un pacto político nacional. Durante mucho tiempo se invitó al presidente Uribe y al Centro Democrático a que hiciera parte de ese pacto político nacional, y en razón de la inconveniencia de participar de ese pacto político, porque otros lo hicieron, no participaron en él. Hoy los volvemos a invitar al pacto político nacional junto con todas las fuerzas para que el proceso de paz salga adelante y para que Colombia se ahorre cientos de miles de vidas. Segundo elemento clave de ese pacto político nacional: es imprescindible, una vez más, y como lo dicen las FARC en su comunicado, volver a llamar a la ciudadanía para llevar la paz a la calle. Y tercer elemento, que es la invitación que queremos hacerles también el día de hoy. El día 26 de mayo, a una semana de hoy, vamos a hacer, o estamos impulsando, un escenario para presentar el balance de los 180 días de la implementación del Acuerdo de Paz. Y en ese balance, como Voces de Paz, junto con las FARC, seguramente vamos a presentar ya el resultado de las reuniones que se están dando con el presidente de la República, el balance de la implementación, y vamos a hacer un llamado para la defensa ciudadana y política de la implementación y de los acuerdos de paz. De hoy en 8 días, 26 de mayo, en el Centro Memoria de aquí de Bogotá. Los 7.000 guerrilleros y los casi 3.000 milicianos que hay en las zonas veredales transitorias de normalización, ¿qué se deben estar preguntando? Yo ya cumplí, estoy en la zona, estoy aquí dispuesto a transitar a la vida política legal, a llevar mi vida común y corriente. Ya tengo incluso las armas ahí en la armería, aquí en la zona veredal transitoria de normalización. Tengo ya mi mente pensando en lo que va a ser mi vida futuro, y de pronto ocurre todo esto. Entonces aquí hay que comprender también que lo que está ocurriendo es que hay un grupo numeroso, miles de colombianos y colombianas, que quieren continuar con sus aspiraciones de lucha política y de vida cotidiana en otras condiciones, y que estas cosas que están ocurriendo, como este fallo de la Corte Constitucional, altera sustancialmente esa situación. Y obviamente que eso lleva a pensar, a reflexionar, a considerar. Pero aquí sí hay que reiterar claramente: la decisión política de las FARC es transitar a la vida política legal, es continuar con el proceso de dejación de armas y terminarlo, es hacer su congreso y pasar a la vida política legal. Esa es la decisión. Lo que pasa es que hay unas situaciones contingentes, inesperadas, que están sembrando incertidumbre, y que obviamente tienen que llevar a la reflexión no solo de las FARC, del conjunto de la sociedad colombiana, del Estado, de todos sus órganos, de todos sus poderes públicos. Si aquí no hay una colaboración armónica, como lo señala la Constitución, la implementación de los acuerdos va a ser una implementación muy tortuosa. Estos acuerdos, reitero, no son para las FARC, son para el conjunto de la sociedad colombiana. Evidentemente, el trámite del Congreso es un trámite, como en todos los congresos del mundo, polémico, donde se presentan distintas opiniones entre los participantes de un debate. Usted tiene razón. El escenario de los partidos y movimientos que apoyan al gobierno, pues por supuesto es una decisión que le corresponde política, que le corresponde al gobierno. El gobierno ha anunciado que va a ser una recomposición de los apoyos políticos que tiene en el Congreso. La verdad es que la FARC muy poco puede para contribuir a que los mecanismos de los partidos políticos que apoyan al proceso o que apoyan al presidente hagan su papel en el contexto que se requiere.
De modo que nosotros sí somos testigos de que no hay una opinión colectiva plena en las fuerzas políticas del gobierno, que muchas veces, como usted lo anota, deciden abandonar el recinto a los momentos de las votaciones, actitud que en nada diferencia con el saboteo claro y abierto del partido de la guerra, del partido del señor Uribe, del presidente Uribe. De manera pues que esa parte nos inquieta. Es justamente ese mecanismo que habilita el fallo de la Corte lo que permitiría que los escenarios tradicionales del debate parlamentario se conviertan en un ejercicio dilatorio indefinido alrededor de la implementación de los acuerdos. Ese es el temor. Por supuesto que nos preocupa esa situación, pero le reitero, ni a la insurgencia de las FARC, ni a Voces de Paz está a su alcance hacer esa recomposición, esos diseños institucionales de los partidos de gobierno. Confiamos plenamente, y así lo ha dicho los voceros del gobierno, que van a ponerse en la tarea de garantizar de que sus mayorías efectivamente reflejen la voluntad del presidente de la República de sacar adelante este proceso. En conclusión, ese es el riesgo, ese es el peligro de este fallo, que habilitaría para que el partido de la guerra, el partido del senador Uribe, haga trizas, no el papel del Acuerdo de La Habana, sino que haga trizas de la paz de los colombianos para mantener la guerra. Y es que con gran expectativa las comunidades agrarias, indígenas, campesinas, afro, esperan la implementación normativa del punto 1. Sin embargo, los dos textos que se han radicado en el Congreso no recogen el contenido y la esencia de lo acordado. Mucho más grave que aún sin fallo de la Corte ya se estaban incumpliendo los mecanismos de producción de esta normatividad, es decir, que no fueron revisados por la Comisión de Seguimiento e Implementación. Desde Voces de Paz dejamos ese punto bastante claro en la sesión del Congreso que tuvo lugar ahí en el primer debate. Es decir, todos los temas, para la compañera Marta que hizo la pregunta, todos los temas, como ustedes ven, quedan en esa sensación de incertidumbre y de preocupación. Nosotros también debemos, a través de estos micrófonos, transmitirles a ustedes la preocupación del movimiento social y popular. Y esto complejiza mucho la implementación del acuerdo. Tal vez algunos de ustedes conocen un componente de participación política vital para los territorios y para las comunidades, las 16 circunscripciones especiales de paz, que entrarían a debate legislativo según las reglas que ha impuesto la Corte Constitucional. Y se supone que es un escenario de participación política que quería blindarse efectivamente de la intromisión de los partidos políticos con personería, ¿sí? Entonces, esas son las hondas preocupaciones que yo creo que aquí las han enlistado, de la guerrilla de la FARC, pero también de los sectores sociales y populares. Entonces, esa pregunta va a ser mucho más compleja de responder aún si tuviéramos las reglas acordadas del acto legislativo. Frente a la pregunta, la reforma electoral fue radicada esta semana, precisamente. Va a generar seguramente un debate político gigante en el país. Hay primero que determinar, uno, la conexión entre las recomendaciones de la misión electoral y el texto de la reforma política. Dos, la necesidad de que esta reforma electoral no sea solamente o no se acompase con el tiempo político electoral del 2018, sino que sea una reforma electoral que satisfaga los derechos de las minorías, la ampliación de la democracia, el pluralismo político y todos aquellos vicios que han permitido que el sistema político colombiano se base en la corrupción y el clientelismo.
Si logramos una reforma política con esa estructura, maravilloso. Si logramos una reforma, si por el contrario se obtiene una reforma política que profundiza la corrupción, el clientelismo y la exclusión política, pues no va a estar con el espíritu de los acuerdos de La Habana. Finalmente, pues en nombre de la agrupación política Voces de Paz, quiero ofrecer un agradecimiento a todos ustedes por haber atendido este llamado y reiterar que en el momento en el que nos encontramos necesitamos sobre todo que se produzcan hechos. Necesitamos que la ley de amnistía se aplique tal y como está allí escrita. Necesitamos que se terminen las zonas veredales transitorias de normalización. Necesitamos que se habiliten las condiciones de seguridad de los miembros de las FARC que van a hacer tránsito a la vida política legal. Necesitamos que la Unidad Especial de Protección surta los trámites correspondientes para que todo esto pueda funcionar. Necesitamos que se habiliten ya las condiciones para que sea posible el tránsito a la vida política legal en lo que tiene que ver con condiciones socioeconómicas de los guerrilleros y las guerrilleras. A mí me parece importante insistir en cómo termina el comunicado de las FARC para comprender mejor el momento. Necesitamos más hechos y menos leyes. Gracias.